Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy aprenderemos cómo utilizar Word en menos de una hora. Para iniciar el programa podemos dar clic derecho en el escritorio, en la opción Nuevo y elegir la opción Crear un nuevo documento de Microsoft Word. La otra opción también es presionar clic en el menú Inicio, escribir el nombre del programa, Word. Clic izquierdo y el programa inicia. Aquí podemos ver en estas opciones unos diseños ya preestablecidos. Esta ventana dependerá de la versión de Microsoft Office que tengan instalado en su computadora, ya que en este video aprenderemos a utilizar el programa, elegiremos la opción Documento en blanco. Muy bien, este video no pretende ser demasiado técnico, sino que se trata de aprender todo lo que podamos en menos de una hora. Entonces haremos un pequeño repaso rápido. Recuerden que esta es la barra de título, la barra de menú principal y la barra estándar. Lo primero que debemos hacer, o lo que yo les recomiendo, es que al empezar a editar o redactar un documento, les recomiendo definir de una vez el tamaño de la hoja. Para hacer eso nos vamos a la barra de menú principal y en la opción disposición podemos buscar la opción tamaño o icono de tamaño. Damos clic izquierdo y aquí nos aparecen todos los tamaños de hoja. En este caso ya está elegido el tamaño carta. Supongamos que deseamos que el tamaño sea oficio, entonces damos clic izquierdo en oficio. Pueden ver que la hoja ya cambió de tamaño. Si en algún caso ustedes desean un tamaño personalizado, pueden dar clic izquierdo en más tamaños de papel. Aquí ustedes pueden definir el tamaño personalizado, pero generalmente se trabaja con carta y con oficio. En mi caso utilizaré tamaño carta. Dividiré este video en tres partes. La primera parte consistirá en aprender a trabajar todo lo que es texto. En la segunda parte aprenderemos a trabajar con imágenes y en la tercera parte aprenderemos a trabajar las tablas. Por último, en una cuarta parte aplicaremos todo lo que hemos aprendido. Dicho eso, insertaré 4 hojas, uno para cada tema. ¿Cómo haremos eso? Pues muy simple. Presionamos clic izquierdo en alguna parte de la hoja en blanco y con las teclas Control más Enter podemos insertar una hoja en blanco. En este caso necesito 4 hojas, así que volveré a presionar primero Control sostenido, después Enter una vez y nos inserta una hoja. Nuevamente Control, Enter y ahí tenemos las 4 hojas. Entonces primero insertaremos un texto. Para eso entraremos al buscador y copiaremos un texto cualquiera. Por ejemplo, naturaleza, para que nos aparezca el texto. Copiaremos todo este texto y lo pegaremos en Word. Para pegar el texto, damos clic derecho en la hoja donde deseamos pegar el texto. Nos aparecerán un montón de opciones. Nos dirigimos en opciones de pegado. Aquí nos aparecen 3 opciones más. Generalmente utilizaremos conservar solo texto, ya que siempre es recomendable darle el propio formato al texto para evitar que algunas fuentes salgan con error o aparezcan colores que no deseemos. Entonces les recomiendo siempre elegir conservar solo texto. De esta forma el texto se pegará de forma limpia, sin colores, y nosotros podemos predefinir el tamaño y el color del texto. Muy bien. Se fijan aquí, las hojas son demasiado pequeñas, entonces lo que nosotros queremos es que la hoja aparezca una sola en la pantalla para que podamos trabajar cómodamente. Para hacer eso, en la parte derecha inferior podemos ver la barra de zoom. En este caso, con el clic izquierdo podemos mover el indicador de zoom. Otra opción para darle zoom es presionar en nuestro teclado la tecla Control sostenido y con el scroll del mouse podemos también ya sea aumentar el zoom o bajar el zoom. Para darle formato al texto siempre será necesario subrayarlo. Clic izquierdo del mouse, damos clic izquierdo y empezamos a mover. Una vez que tengamos todo el texto seleccionado podemos soltar el clic izquierdo. Después nos dirigimos nuevamente a la barra de menú principal y en la opción Inicio podemos encontrar todas estas herramientas, las cuales nos ayudarán a darle formato a nuestro texto. Primero vamos a definir el tipo de letra. Eso lo hacemos en este pequeño cuadro que al darle clic izquierdo nos desplegará un menú.
Aquí nos aparecen todos los tipos de letras o estilos de letras o fuentes de letras, como ustedes quieran llamarle. En este caso elegiré esta para que se vea el cambio, pero a la misma vez se entiende el texto. Ahora le daremos un tamaño. Eso podemos hacerlo en el cuadro que está justamente a la par de fuente. Aquí podemos ver cómo cambia el tamaño del texto. Podemos darle un tamaño grande hasta un tamaño pequeño. Elegiremos un tamaño 14. Vamos a verificar si no se pasó a otra hoja. Sí se pasó. Entonces simplemente borraré este texto. Listo. Seleccionaré nuevamente el texto para seguirle dando formato. Si quiero que el texto se vea más resaltado, ya sea todo el texto o solo ciertas frases o ciertas palabras, para eso podemos agregarle negrita. Primero seleccionamos el texto al cual le queremos agregar negrita. En este caso se lo agregaré a este párrafo completo. Seleccionamos el texto, ya saben, con clic izquierdo sostenido. Una vez seleccionado todo, soltamos el clic y nos vamos a elegir esta opción negrita. Podemos dar clic izquierdo sobre esta N. Ahí pueden ver la diferencia, o también podemos seleccionar el texto y darle control más N en el teclado. Generalmente al redactar documentos de texto se utiliza algo que se llama normas APA. No entraré de lleno en este tema ya que es un tema un poco complejo, pero a lo que quería llegar es de que generalmente cuando en un trabajo utiliza este tipo de norma, generalmente piden que el texto esté justificado. Para realizar o para aplicarle esa propiedad al texto, podemos dirigirnos en estas opciones. Aquí podemos tener alinear el texto a la izquierda, que es tal y como está ahora. Reduciré un poco el zoom para que se vea. En este caso el texto ya está alineado a la izquierda. Tenemos la opción centrar, que al darle clic izquierdo pueden ver cómo se centra el texto. Es decir, el espacio que está en este lado es el mismo que está en este lado. Tenemos otra opción que es alinear a la derecha. ¿Qué significa eso? Que en el lado derecho, si trazáramos una línea vertical, todo el texto va a estar alineado aquí verticalmente, pero en el lado izquierdo queda una especie de grada, y lo mismo sucede con alineado a la izquierda. En el alineado a la izquierda, el texto sigue la línea recta vertical del lado izquierdo, pero del lado derecho queda una especie de grada. El justificado implica que el texto estará alineado de forma vertical de los dos lados. Pueden ver cómo el texto está prácticamente parejito de este lado y parejito de este otro lado. La computadora se encarga de determinar o de agrandar los espacios necesarios entre cada palabra para que el texto quede alineado de forma vertical en ambos lados. Hacer esto a mano, es decir, dejando espacio utilizando la barra espaciadora, es muy difícil, es casi imposible, por eso existen estas opciones. Muy bien, ahora algo muy importante es el color del texto. Para ponerle color o cambiar el color a un texto, pues el paso es siempre el mismo. Subrayamos la letra o la línea o la cantidad de texto que necesitamos cambiarle de color y en la barra estándar elegimos la opción color de fuente. Ahora este pequeño texto lo pondremos en color azul. Recuerden, subrayamos el texto con clic izquierdo sostenido, soltamos el clic y desplegamos en esta pequeña flechita que apunta hacia abajo. De esta forma se desplegará la ventana o la paleta de colores en la cual puedo elegir otros colores diferentes. Ahí ya tenemos el color azul. Vayamos con la segunda parte, que sería en la segunda hoja. Empezaremos a trabajar con imágenes. Para insertar una imagen existen varias formas, pero la forma más fácil y recomendable es dirigirnos siempre a la barra de menú principal y buscar la opción insertar. En esta opción buscamos el icono de imágenes, damos clic izquierdo y se nos desplegará otro pequeño menú donde están las opciones este dispositivo, imágenes de archivo, imágenes en línea. La opción que utilizaremos en la mayoría de los casos es este dispositivo, ya que esta opción nos permite elegir alguna imagen que esté almacenado o guardado en nuestra computadora. Damos clic izquierdo y buscamos la imagen. Lo guardé en el escritorio. Aquí está la imagen, seleccionamos con clic izquierdo y le damos insertar. Pueden ver que ya se insertó nuestra imagen.
Muy bien, para trabajar con las imágenes existen un montón de opciones también. Entonces les recomiendo los siguientes pasos. Una vez que ya insertaron la imagen, siempre le damos un clic izquierdo. Cuando nos aparezcan estos puntos en los lados de la imagen, significa que la imagen está seleccionada y que podemos empezar a trabajar. Damos clic derecho sobre la imagen, buscamos la opción ajustar texto y después la opción delante del texto. Esa opción nos permite mover la imagen casi en cualquier posición. Voy a alejar un poco el zoom para que la hoja se vea más pequeña y para que vean cómo muevo la imagen. Clic izquierdo sostenido, moveré la imagen hasta la parte inferior de la hoja y ahí se queda. Ahora moveré la imagen sobre el texto de la primera hoja, en el centro. Pueden ver que ahí se queda. Dicho eso, probaremos la siguiente opción. Clic derecho, ajustar texto, detrás del texto. Vean cómo quedó esta opción. La imagen quedó detrás del texto y ahora el texto se puede ver. En muchos casos no serviría esta opción, ya que generalmente en nuestros diseños a veces queremos que tenga un fondo y el texto encima, pues esta es la opción. Regresemos nuevamente a la hoja de imágenes. Ya tenemos nuestra primera imagen. ¿Qué pasa si quiero la imagen más grande o más pequeña? Pues muy simple, damos clic izquierdo sobre la imagen, nos aparecen los pequeños círculos que nos indican que la imagen está seleccionada, nos dirigimos a uno de los círculos, por ejemplo este de la esquina o esta de esta esquina, dependiendo de en qué parte de la hoja tenemos espacio, y con el clic izquierdo sostenido movemos el mouse. De esta forma podemos cambiar el tamaño de la imagen. Como pueden ver aquí ya llegué al tope, entonces puedo irme a la otra esquina y empezar a estirar de este lado. Si yo tomo la imagen de uno de estos puntos y lo muevo, pueden ver cómo la imagen se deforma, cambia de tamaño pero en un solo eje. Lo mismo sucede en estos puntos medios. Si yo agrando únicamente la imagen de forma vertical, pueden ver que la imagen se deforma totalmente. Pero estas funciones no servirán en algunos casos determinados. Vayamos con otro tipo de imágenes. Nos vamos a insertar y aquí tenemos varias opciones. En este caso les mostraré el icono de formas. Aquí tenemos el cuadrado o rectángulo. Vayamos primero con el cuadrado. Damos clic izquierdo, presionamos la tecla Shift y podemos empezar a dibujar. De esta forma nos aparece un cuadrado exacto, los 4 lados iguales, y únicamente lo que cambia es el tamaño. Listo, soltamos Shift y clic izquierdo y ya tenemos un cuadrado exacto. De la misma forma nos vamos nuevamente en insertar, en formas, y elegimos el elipse. Si únicamente damos clic izquierdo y nos ponemos a dibujar, nos aparecerá una forma circular pero no exacta. Si queremos un círculo exacto, pues nos vamos a insertar, formas, elegimos la elipse, es decir, damos un clic izquierdo sobre la elipse pero no sostenido, simplemente clic izquierdo. Antes de volver a presionar clic izquierdo, presionamos la tecla Shift sostenido, clic izquierdo sostenido y empezamos a mover el mouse. Movemos el mouse para que el círculo vaya cambiando de tamaño, ya sea más grande o más pequeño, dependiendo de lo que necesitemos. Esto ya sería un círculo exacto. Cambiaremos el color del cuadro a color rojo y el color del círculo a color verde. Entonces damos clic derecho sobre la figura, nos vamos a la última opción que dice formato de forma y aquí en el lado derecho nos aparecerá unas pequeñas opciones. Elegimos la opción relleno, nos aseguramos que esté elegido relleno sólido. Y un poquito más abajo a la derecha tenemos el botón que nos hace desplegar o que nos muestra la paleta de colores. Rojo para que se vea bien y ahí está en color rojo. Ahora el círculo en color verde. Clic derecho, formato de forma, desplegamos la paleta de colores. Recuerden que debemos dar clic izquierdo sobre esta pequeña flechita que está viendo hacia abajo o que indica hacia abajo. De esta forma se desplegará la paleta. Y listo. Miren, ya tenemos nuestras figuras con los colores cambiados. Si en algún caso ustedes desean cambiar el color o el grosor de la línea, también se puede hacer. Simplemente damos clic derecho, formato de forma,
y en el mismo lado en donde cambiamos el color buscamos la opción líneas. Pueden ver que está en última instancia. Desplegamos la opción. Pueden ver que nos aparecen un montón de opciones más, pero únicamente nos aseguramos de que esté seleccionado línea sólida. Inmediatamente abajo nos aparece la opción color. Aquí podemos cambiar el color de la línea. Recuerden que desplegamos la paleta de colores con la flechita viendo hacia abajo. Para que en este caso se vea, le pondré un color, vamos a ver, un color azul. Color morado le pondré. Ahora, para cambiar el grosor de la línea, buscamos la opción ancho. Pueden ver que aquí está en un valor que indica de un punto. Entonces aquí cambiamos el número o simplemente damos clic izquierdo sobre la flechita hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba es para aumentar el grosor, hacia abajo es para disminuir el grosor. De esta forma podemos ir viendo cómo va aumentando el grosor. Llegamos a un valor de 5 puntos. Vean, ya elegí el color morado y con un grosor de 5 puntos. Ahora vamos a insertar un cuadro de fondo. Este será un pequeño fondo. Esto nos servirá en muchas ocasiones y por eso es que se los estoy enseñando. Insertaremos un rectángulo, casi que de borde a borde. De ahí cambiaré el color del fondo. Clic derecho sobre la figura, formato de forma, relleno sólido. ¿Para qué servirá esto? Bueno, en muchas ocasiones necesitamos insertar una imagen que no tenga un fondo. Por ejemplo, cuando estemos diseñando una invitación o algún documento en específico que en esta parte tenga texto y queremos insertarle una imagen, generalmente la imagen nos muestra con un fondo, nos aparecerá un cuadro horrible y muchas veces no queremos eso. Para eliminar ese fondo existen varias formas. Una técnica o un método que es muy fácil y que muchas veces me ha sido útil es que al momento de buscar nuestra imagen lo hagamos de la siguiente forma. Por ejemplo, busquemos aquí a Goku. Muy bien, cuando ya tengamos nuestra imagen aquí en Google, nos vamos a la opción herramientas, nos vamos a la opción color. Entonces aquí elegimos la opción transparente. ¿Qué significa eso? Que estas imágenes están en un formato llamado PNG, que es el formato que logra guardar transparencia. Entonces, al momento de abrir nuestra imagen, eso significa que esta imagen tiene un fondo transparente. Abriré la imagen con un clic derecho, abrir imagen en una nueva pestaña para que se cargue la imagen con la mayor resolución posible. Copiaré, o mejor dicho, lo guardaré para que vean. Repitamos nuevamente el paso de insertar. Clic derecho, guardar imagen como. En el escritorio, en Word, nos vamos a insertar imágenes, este dispositivo, escritorio, y aquí tenemos nuestra imagen. De hecho, aquí en la miniatura ya pueden ver que el fondo es color negro, pues porque el fondo es transparente, tomará el color de lo que tenga de fondo. Vamos a insertarlo, vamos a reducirle un poco de tamaño. Vamos a reducir un poco de tamaño y recuerden que para poder mover libremente la imagen damos clic derecho sobre la imagen, nos vamos a ajustar texto y delante del texto. De esa forma, miren, se movió nuestra imagen, pero ya podemos moverlo libremente. Entonces vamos a ponerlo sobre el fondo que insertamos. Vean cómo se ve la imagen. No tiene ningún tipo de fondo, simplemente aparece aquí la silueta del personaje, en este caso de Goku, y la imagen se ve muy profesional. Caso contrario, pueden ver que en este caso la imagen tiene un fondo blanco y esto le quita mucha profesionalidad al documento que estemos realizando. Como les comentaba anteriormente, este fondo se puede quitar. Generalmente hay que volver a reeditar la imagen, por ejemplo en Photoshop o en algún otro programa, pero es un poquito más avanzado. Con eso concluimos la segunda parte, que es sobre el tema de imágenes en Word. Vamos a la tercera parte. La tercera parte consiste en tablas. Las tablas, déjenme decirles que es un tema muy importante. Las tablas sirven principalmente en documentos formales, trabajos escolares, investigaciones, un montón de cosas, así que por eso es que es necesario realizar este tipo de enseñanza y aprendizaje. Muy bien,
Para insertar una tabla, damos clic en la posición donde nosotros necesitemos la tabla, o mejor dicho, en la hoja donde queremos que se inserte la tabla. Necesitamos que el cursor esté acá. Nos vamos a la barra de menú principal, buscamos la opción insertar y aquí inmediatamente nos aparece tabla. Pueden ver que Word tiene un montón de opciones. Opción tabla, le damos clic izquierdo y nos aparecerá un nuevo menú. Pueden ver todos estos cuadros que parece un pequeño videojuego o algo por el estilo, pero en realidad lo que aquí nos indica es que en esta primera instancia podemos insertar una tabla, o mejor dicho, se insertará una tabla con el número de filas y columnas que seleccionemos con el cursor. Por ejemplo, si únicamente muevo el puntero de esta forma, aquí arriba nos indica que se insertará una tabla de 7 por 1. ¿Qué significa eso? La tabla tendrá 7 columnas y una sola fila. Esa es la forma más fácil de insertar una tabla, pero lamentablemente esta opción tiene límite. Por ejemplo, nos puede insertar únicamente una tabla de 7 por 6 y en muchos casos necesitaremos tablas con columnas o con filas mayores a esta cantidad. Marcamos 1, 2, 3, 4 y 3 hacia abajo. 2, 3. Significa que la tabla tendrá 4 columnas y 3 filas. Listo. Vean aquí. Recuerden que las columnas, por decirlo así, son las que están verticales. Imagínense que las columnas son como las columnas de una casa. Entonces, obviamente las columnas no pueden ir acostadas, las columnas siempre son verticales ya que son las que sostienen las casas. Las filas son las horizontales. Pueden imaginarse las filas como una fila de personas esperando en un banco, por ejemplo. Cada uno de estos espacios se llama celda. Vean que cuando yo muevo el cursor sin dar ningún tipo de clic, muevo el cursor sobre la tabla, nos aparece aquí un pequeño icono con una cruz. Entonces este pequeño icono nos sirve para mover la tabla y también para seleccionar todas las celdas de la tabla. Muy bien, para eliminar esta tabla me dirijo aquí en este icono de la flecha y doy un clic izquierdo. Se seleccionó todo, se volvió de color gris y ahora puedo presionar en el teclado la tecla suprimir. Insertemos otra tabla. Recuerden que esto es a modo de aprendizaje. Nos vamos a insertar tabla y ahora nos vamos a la opción insertar tabla. Ya no elegiremos ningún cuadro acá, simplemente nos dirigimos a la opción insertar tabla. Ahora vean acá, nos apareció esta pequeña ventana. Aquí pueden ver que para dibujar la tabla ya no se hace de forma gráfica, sino que se hace de forma numérica. Esto es muy fácil de utilizar, incluso yo pienso que es más fácil que la gráfica, porque aquí nos indica número de columnas. Digamos que yo quiero que nuestra tabla tenga 8 columnas y ahora nos dice número de filas. Se recuerdan, en la forma gráfica únicamente se podía insertar hasta 6 filas, pues en este caso insertemos 3 veces esa cantidad, 18 filas. Veamos qué nos aparece. Una vez que ya indiquemos nuestros números, le damos clic en aceptar, clic izquierdo. Vean la tabla que nos apareció, que incluso es aún pequeña. Vamos a alejar el zoom para ver cómo está nuestra hoja. Por ahora nos apareció en la última hoja. Para mover la tabla simplemente ubicamos el cursor sobre el icono que tiene la cruz, damos clic izquierdo sostenido y lo movemos a la hoja donde queremos. Vamos a borrarlo. Vi que aún hay espacio, así que insertaremos uno de 36. Así que nos vamos a la barra de menú principal, insertar tabla, opción insertar tabla, columnas quedemos en 5 siempre. Y aquí en número de filas démosle 36, que es el doble de 18. A aceptar. Vean, vamos a darle zoom a nuestra hoja para que vean la tabla que se nos insertó. Vean, es una tabla más grande con más opciones. Para trabajar el texto dentro de las tablas, pues es de la misma forma como si estuviéramos trabajando en un texto normal. Simplemente damos clic izquierdo, seleccionamos el texto. Por ejemplo, queremos que estén centradas en las columnas. Nos vamos al menú inicio y aquí en centrar. Vean, si queremos agregar negrilla, subrayamos el texto, negrilla. Si en algún caso ya tengo insertada mi tabla, pero necesito unas celdas más, o necesito una fila más, o necesito una columna más, pues muy fácil. Damos clic en la última celda. Damos clic derecho, nos vamos, buscamos la opción insertar
y vean que aquí hay más opciones. A ustedes les tocará ir experimentando con cada una de estas opciones. Yo elegiré directamente insertar filas debajo. Vean cómo se nos ha insertado otra fila en blanco. Si necesitáramos otra fila, pues simplemente damos clic izquierdo en la última celda, damos clic derecho, insertar filas debajo. Vean, y así podemos ir completando las filas que nos hagan falta. Recuerden que una buena práctica siempre es ir guardando los cambios para evitar pérdida de datos si en caso hubiera corte de energía o por cualquier motivo. Ya con estos 3 temas podemos hacer la mayoría de trabajos que se requieren: diseños de invitaciones básicos, tablas, listados, cualquier otro tipo de documentos. Para aplicar los 3 temas o todos los conocimientos que adquirimos, haremos lo siguiente: insertar un fondo a la hoja o a la página. Así que nos vamos a la barra de menú principal, nos vamos a insertar, formas e insertamos un cuadro. Después lo alargamos hacia abajo hasta rellenar nuestra hoja completa. Para que el fondo no dé ningún tipo de problema, lo enviaremos de una vez detrás del texto. Clic derecho, ajustar texto, detrás del texto. De esta forma ya quedó detrás de todo y los nuevos elementos que insertemos irán frente al fondo de pantalla. Ahora lo que haremos será insertar otro cuadro. Esto será para el fondo del título. Lo insertaré aquí y le cambiaré nuevamente el color. Le daré un color similar, solo que un poco más fuerte. Sería ese color. Para quitar esa línea negra, damos clic izquierdo, clic derecho, formato de forma y elegimos la opción sin línea. De esta forma ya va quedando nuestro fondo. Nuevamente, para que este pequeño fondo no nos moleste, clic derecho, ajustar texto, le damos detrás del texto. Ahora sí, podemos insertar tabla. Vamos a darle a 3 columnas y a 6 filas. Movemos nuestra tabla. Recuerden que con el clic izquierdo sobre el icono de cruz, y para agrandar nuestra tabla pues simplemente nos ubicamos en este borde o en esta esquina. Cuando el cursor cambie a este nuevo icono de flecha con doble punta, damos clic izquierdo sostenido y movemos hacia abajo. De esta forma nuestra tabla va cambiando de tamaño. Voy a reducir un poco el zoom para que podamos ver cómo va quedando. Ahí estamos, ya quedó bien. Y listo, ya quedó nuestra tabla. Muy bien. Ahora, ¿para qué servirá esta tabla? Ya que es un ejemplo, pues insertaremos diferentes elementos. Utilizaremos esta tabla para especies de animales. Ya la tabla está llena con toda la información que necesitamos. Para darle un poquito más de formato, podemos cambiar el color de fondo de las celdas. Eso es muy fácil. Simplemente nos aseguramos que esté seleccionada la tabla. Damos clic en una de las celdas y nos vamos en la barra de menú principal. Aquí nos vamos en la opción diseño de tabla. Después buscamos la opción sombreado. Nuevamente damos clic en la flechita que indica hacia abajo para desplegar la paleta de colores. Supongamos que en la celda león quiero que sea de color anaranjado, pues únicamente elegimos anaranjado. Vean, supongamos que en la celda tigre quiero que sea de otro color, pues damos clic izquierdo en la celda, nos aseguramos que esté activa el pequeño icono con la flecha de cruz. Eso nos indica que la tabla está seleccionada. Nos vamos nuevamente a sombreado y elegimos el color aguacate, por ejemplo. Pueden ver el resultado del documento. Es un documento muy sencillo, pero a la misma vez se ve bastante profesional. Pueden ver que las imágenes parecieran que fueron recortados en Photoshop. En realidad son imágenes que descargamos de internet. Y bueno, de esta forma es como aprendimos a utilizar de forma básica, pero a la misma vez de forma muy profesional, Microsoft Word. Gracias por ver el video, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. Hasta la próxima.